Adelante. Bueno, buenas tardes. Queríamos agradecer la invitación de parte de la Fábrica Porteña a Nidia y a la gente de Propamba. Bueno, como dijeron en la presentación, nosotros formamos parte de una agrupación que lo que hace es analizar y proponer políticas públicas para la Ciudad de Buenos Aires. Yo trabajo en el área de movilidad de la Fábrica Porteña, que cuenta con un montón de otras áreas como educación, trabajo, cultura, etc. Para la presentación de hoy, para el encuentro de hoy, nosotros lo que habíamos pensado era retomar algunas de las preguntas que estaban en la invitación que nos circularon y poder plantear algunos temas vinculados al transporte y a la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires como temas disparadores para después poder seguir la discusión y seguir conversando. Una de las preguntas que se planteaba en la invitación era si es posible pensar políticas y logísticas de reordenamiento en la Ciudad de Buenos Aires sin el AMBA. Y la otra era si es posible una autoridad estatal metropolitana que opere la totalidad de la infraestructura de transporte en la región metropolitana de Buenos Aires con criterios de complementariedad e interoperabilidad. Nuestra idea era empezar planteando un poquito un diagnóstico acerca de lo que es el transporte en la Ciudad de Buenos Aires, que es a lo que nosotros nos dedicamos especialmente, para después poder plantear un poquito discusiones más generales. Así que bueno, la idea va a ser esa, va a ser empezar con un breve diagnóstico de lo que nosotros entendemos del transporte y la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires, que es justamente uno de los asuntos que para la gestión actual, que ya hace varios años que está en el gobierno de la ciudad, es demostrado como uno de sus principales logros y una de sus principales estrategias de marketing y una de las cosas que más le reditúa electoralmente. Y aparte, otra cuestión es que por lo general, salvo algunas políticas que se plantearon últimamente, no fueron políticas de transporte pensadas para el área metropolitana, sino que por lo general fueron políticas pensadas solamente para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Así que también está bueno plantearlos para después poder discutir qué es lo que se puede hacer en un contexto más amplio. Bien, como recién les decía, el transporte en la ciudad es presentado por el oficialismo porteño como uno de sus principales logros, siendo el Metrobús y el sistema público de bicis y las ciclovías las dos vedettes de la gestión. Sin embargo, nosotros lo que queremos resaltar son algunos puntos de la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, lo que nosotros observamos a partir de los análisis que realizamos y los informes de gestión es que hay una deficiente planificación y que por lo general se plantean determinadas prioridades que podrían ser cuestionables, ¿no? Como por ejemplo la construcción de metrobuses y no la ampliación de la red de subterráneos. En segundo lugar, que también tiene que ver con el encuentro que nos convoca esta tarde, tiene que ver con el programa de movilidad sustentable, que es uno de los principales bastiones de la gestión del PRO. Y en tercer lugar, como les dije recién, la cuestión de que por lo general las obras pensadas en materia de transporte fueron pensadas exclusivamente para la Ciudad de Buenos Aires y no a una escala metropolitana. Hay algo que hay que rescatar de la gestión del oficialismo porteño, y es que en los últimos años creció sostenidamente el presupuesto en transporte, empezó siendo un 2% del presupuesto total y ahora ya hace un tiempito es un 4% del presupuesto total, lo cual es bastante. Sin embargo, el hecho de que haya mucho presupuesto en transporte no significa que haya un buen manejo o una buena ejecución de ese presupuesto. Como decíamos antes, hay determinadas prioridades que son cuestionables y que de hecho técnicos, funcionarios los cuestionan, y también lo que observamos fueron como algunos movimientos abruptos de presupuesto más vinculados con vaivenes electorales que con decisiones de planificación en materia de transporte. Por lo tanto, lo que notamos son algunas inconsistencias en la distribución y ejecución del presupuesto, y que la ejecución o la planificación del transporte en la ciudad no se encuentra ni centralizada ni organizada institucionalmente. Esto quiere decir que las agencias o las dependencias que se dedican al transporte o que tienen a su cargo la gestión del transporte en la Ciudad de Buenos Aires son varias, son diferentes, o sea que la gestión del transporte en la ciudad se encuentra fragmentada, lo que provoca un desorden interno que hace después también muy difícil que pueda ordenarse como para poder salir de la escala de la ciudad de Buenos Aires. Estas divisiones internas lo que muestran son diferentes actores con diferentes proyectos, con diferentes lógicas de acción, con diferentes propuestas muchas veces y tienen como resultado unas cosas que nosotros mismos como que se tienen abajo algunas obras para poder seguir avanzando con el desarrollo de otras. Todas estas cuestiones de falta de planificación y de una gestión fragmentada del transporte en la ciudad lo que hace es
que no haya un desarrollo de una política coherente e integral de transporte en la ciudad de Buenos Aires, sino que el gobierno de la ciudad lo que haga serían más obras inconexas y desconectadas entre sí, y no pensar un sistema de transporte coherente e integrado al interior de la ciudad de Buenos Aires y en relación con el área metropolitana. Bien, bueno, y en esta cuestión de la mala gestión del presupuesto, el tema del subte es como la cuestión del subte es un caso paradigmático de una mala ejecución del presupuesto, de mala proyección y mala planificación. Si bien la gestión del PRO ha inaugurado muchísimas estaciones o varias estaciones a lo largo de su gestión, la mayoría ya habían sido iniciadas por otras gestiones anteriores. Entonces esto demuestra que desde que apareció el Metrobús, que no es, digamos, no hay que rechazarlo de plano en un primer momento, pero sí hay que analizar cómo se lo implementa. Desde que apareció el Metrobús, la gestión del subte fue subestimada o se le dio menos importancia. En segundo lugar, la otra cuestión que queríamos rescatar es el proyecto o el programa de movilidad sustentable que acompañó a la gestión del PRO durante casi toda la gestión, que se vincula con la construcción de bicisendas y el sistema público de bicicletas, y que es, en términos relativos, un programa que requiere muy poco presupuesto, ¿sí? Como comparando, por ejemplo, con lo que sería construir una red o ampliar la red de subterráneos, y que sí ha tenido como mucho impacto público y determinadas consecuencias, como que la gente use más la bici en la ciudad de Buenos Aires, algo que está bueno, pero que lo que nosotros planteamos es que lo que es necesario es potenciar más todavía ese programa y potenciar más la utilización de la bicicleta. La bicicleta está buena porque es un medio de transporte accesible en términos económicos, porque permite acortar distancias, porque amplía la distancia que realizan los peatones, porque es utilizada por personas de bajos recursos, pero a su vez, y también pensando en la escala metropolitana, es necesario que se fomente la intermodalidad de la bicicleta con otros medios de transporte, como por ejemplo los ferrocarriles, ¿sí? Que es el único medio de transporte que hoy por hoy permite subirse con una bicicleta a cuestas. Si bien la extensión de las ciclovías, o hay muchas ciclovías que pasan por estaciones de subterráneo, hay un problema cuando uno llega a la estación de subte con la bici, y es qué hace uno con la bicicleta. Entonces, bueno, hay algunos debates adentro de la ciudad que se tendrían que dar también para poder potenciar el uso de la bicicleta en el espacio. Y además es una alternativa sustentable, ecológica, etcétera, que está bueno potenciarla. Y otro aspecto a rescatar es que si bien se extendieron muchísimo las ciclovías, recién en las últimas ciclovías planificadas se planteó llegar a determinadas zonas de la ciudad más relegadas o más marginadas, cuando por lo general los sectores de bajos recursos son los que más utilizan la bicicleta como movilidad, digamos, no con un uso estrictamente recreativo. Y lo que nosotros sí creemos es que la política de transporte del gobierno de la ciudad ha tenido mucho impacto en muchas cuestiones, pero ese impacto no redundó en el mejoramiento de las condiciones de movilidad de los sectores más vulnerables o en situación de vulnerabilidad de la ciudad de Buenos Aires. Y en este sentido creemos que avanzar con la urbanización de los barrios, mejorar las calles internas, el asfaltado, la luminaria, la seguridad, haría, por ejemplo, que las personas que viven en una villa puedan utilizar la bicicleta como un medio de transporte y de conexión tanto al interior de su barrio, que con la urbanización ya no quedaría tan separado del resto de la ciudad, como hacia al exterior, ¿no? Como para poder ir a trabajar, para poder ir a un centro de salud, para poder ir a un centro educativo. Por lo tanto, lo que nosotros cuestionamos de la política de movilidad del PRO, centrada en las bicicletas y centrada en las bicicletas, en el ecobici y en las ciclovías, es que no se orientó a alterar los patrones de movilidad de la ciudad, sino a ser como un paliativo y una estrategia de movilidad que ha tenido mucho marketing y mucha publicidad, pero que no termina de tener un impacto real en la movilidad cotidiana de los sectores, sobre todo más desfavorecidos de la ciudad de Buenos Aires. Y en tercer lugar, lo que nosotros planteamos es que casi todas las políticas del PRO, salvo algunas que se empezaron a plantear a partir del año pasado,
fueron pensadas a escala de la Ciudad de Buenos Aires y no a escala metropolitana, ¿no? Bueno, el ejemplo de los metrobuses que llegan a la General Paz o traspasan la General Paz, empezaron a ser como los primeros proyectos del PRO que se plantearon en conexión con el área metropolitana, aunque también habría que analizar cuál es su verdadero impacto. Y bueno, y nosotros creemos que en este sentido es muy importante pensar las políticas de la Ciudad de Buenos Aires a una escala metropolitana, por la cantidad por el flujo que hay de personas que vienen a trabajar y vienen a realizar sus actividades cotidianas a la Ciudad de Buenos Aires. Y en este sentido creemos que un ente metropolitano de transporte, que ya existe, pero que hay que potenciarlo, podría cumplir con muchos de estos requisitos de aunar los criterios de planificación, de inversión de presupuesto, poder llegar a algún tipo de integración tarifaria, para que quienes más viajan no sean quienes más paguen el boleto de colectivo, de subte, de tren, etc. En este sentido también podría intervenir en la extensión de los metrobuses o de los subterráneos hacia el área metropolitana, ¿sí? Como decir, bueno, que los subterráneos no sean solamente patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, sino poder pensar también si se pueden llegar a extender pasando la General Paz. Así que bueno, en este sentido nosotros estamos de acuerdo con el consenso existente acerca de que es necesario un ente metropolitano, que en otros lugares o en otras regiones dio buen resultado. Creemos que debe potenciarse sus capacidades. Para esto es necesario, por supuesto, colaboración institucional, voluntad política y muchas otras cuestiones, pero sí creemos que una instancia de coordinación va a permitir poder pensar un sistema coherente, integrado, y va a colaborar a pensar más ordenadamente el sistema de transporte de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana de Buenos Aires.